Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda. Saludo a los compañeros de la comisión, de todos los grupos políticos, por supuesto al público asistente. Me consta que buena parte de ellas tienen que ver con empresas públicas dependientes de este ayuntamiento. Concretamente, si más no me han informado por las propias intervenciones que se han solicitado, estamos hablando de SMASA, EMT, Limposan y EMASA. Y más cerca. Entonces, de todos modos, por ordenar el debate, aunque se me ha pedido que se adelante esa moción, voy a pedir, en primer lugar, que vayamos con el orden del día en la parte propositiva de Gobierno y luego entramos en las mociones más de tipo político, como les decimos nosotros. En primer lugar, es la propuesta de aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de 20 de enero. Si no hay ninguna observación al acta de la sesión anterior, la daríamos por aprobada. El punto número 2 es la propuesta de la Alcaldía-Presidencia de aprobación de la actualización del modelo de fiscalización limitada previa de requisitos básicos. Yo entiendo que esta propuesta la han podido conocer los grupos políticos. En este caso, incluso pediría en un momento dado la ayuda del interventor, puesto que es a propuesta de la intervención general de este ayuntamiento, pues por lo que se propone actualizar y corregir algunos elementos en materia de contratación pública y de fiscalización limitada previa de esos procedimientos en base a lo que, actualmente es la Ley de Contratos del sector público. ¿Alguna observación a esta cuestión que pueda ser contestada, no tanto por mí como por el interventor? Si no hay ninguna cuestión, pues procede la votación de este punto. Votación de este punto. Unanimidad de los 14 miembros que han votado. Ya si entramos de lleno en las mociones que tienen que ver con el ámbito más político de esta comisión. Se me ha pedido por el Grupo Municipal Socialista el adelantar el punto número 4 para que pueda ser debatido ahora. Es la relativa al reconocimiento económico al personal municipal por sus labores durante la pandemia. Yo aquí, y ustedes son miembros, como nosotros, de esta corporación municipal, posiblemente conocen cuál es el procedimiento de intervenciones en las comisiones. Somos especialmente bondadosos en la participación porque, evidentemente, tratamos de que pues cualquier persona que representa los intereses de una colectividad, pues si hay una moción que se va a debatir, pueda entrar en el debate. Yo les voy a pedir un esfuerzo, a ver cómo son ustedes capaces de ser, ruego silencio en el salón de pleno, que capaces de ser, digamos, bondadosos en su ofrecimiento. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de 5 empresas públicas y estamos hablando de varios sindicatos, varias personas que han solicitado intervenir dentro de cada empresa pública. En teoría, tendríamos un turno de intervenciones de aproximadamente de 3 minutos para todos, previa a la comisión, porque si no, la moción, si todos intervienen 3 minutos, estamos hablando de que nos vamos a cerca de 30 minutos con las intervenciones de todos y cada una de las personas que han solicitado intervenir. Entonces, me gustaría, en primer lugar, que todas las empresas públicas intervinieran, si hay un representante por cada una de las empresas públicas que intervinieran, en el ánimo de que tuvieran un minuto siendo flexible dentro de cada empresa pública. El problema es que me comenta algún compañero de corporación que hay alguna empresa donde todos los sindicatos quieren hablar. Entonces, no queremos restringir ni mucho menos el que se puedan expresar libremente, pero
La economía del tiempo creo que también es importante para ustedes y para nosotros. Le pediría que de alguna manera se pusieran de acuerdo. Si es posible que solo interviniera una persona por empresa, lo agradecemos, para que represente a esa empresa, y no como sindicato, sino como persona que representa los intereses de una colectividad, de una empresa pública nuestra. Y si se quiere intervenir en una empresa por alguna persona más, que ese minuto, pues por favor, se lo repartieran para no repetir argumentos y no eternicemos esta primera intervención. ¿Ha quedado claro mi exposición? Espero que de alguna manera podamos contribuir a ello. Entonces, me voy a ir en primer lugar, ESMASA, a ver si soy capaz de encontrar la persona. Hay Manuel Lima León, está aquí presente. Solo hay un sindicato por ESMASA, entiendo yo. Bueno, quiere decir, solo hay una persona que puede organizarse para intervenir. Pues le pido, como portavoz de Actua ESMASA, que en un tiempo no superior a un minuto, pues pueda expresar su parecer a esta moción. Adelante. Buenos días. En primer lugar, pues nada, agradecer el turno de palabra y que se nos haya podido dar aquí la voz, ¿no? Nosotros, como empleados municipales, pues lo que entendemos, lo que queremos es manifestar aquí en este pleno de la ciudad, ¿no?, en esta comisión plenaria, pues bueno, que también hemos hecho una serie de labores esenciales de las cuales parecen que se ha olvidado, ¿no? Y lo que queremos es mostrar, pues precisamente eso, ¿no?, esa disconformidad, pues con que unos trabajadores lo hayan cobrado merecidamente y otros no. Y lo que queremos, pues también es que, ya que se ha cometido un error, porque se ha cometido un error, en esta comisión, cuando se apruebe, porque se debe de aprobar esto para corregir ese error, no nos olvidemos de las personas que están en bolsas de trabajo de todas las empresas municipales y sobre todo también aquellas empresas externas que por eso del llamado... ¿Para terminar? Sí. Por ese mal llamado equilibrio económico, pues se subcontratan y son los grandes olvidados de este ayuntamiento. Hagan ustedes que nos sintamos orgullosos de pertenecer a esa casa. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su concreción en la intervención y el tiempo que hemos establecido. Creo que por EMASA también, creo que solo hay una persona, ¿no? Pues María José Arias Navarro, delegada sindical de EMASA UGT. Pues tiene usted la palabra, con ese minuto que le he pedido, por favor, de concreción. Buenas, muchas gracias por dejarnos participar en esta comisión. Yo vengo a defender que los trabajadores de EMASA hemos cumplido con creces como servicio público y esencial que somos durante toda la pandemia. Hemos estado en las plantas depuradoras, en los bombeos, en la red de saneamiento, cuando había un pánico en todo el mundo que decían que el virus se transmitía por el agua residual. Después, en las plantas potabilizadoras y en la red de distribución no ha faltado ni una gota de agua cuando era imprescindible para la limpieza para la eliminación del virus. La empresa se ha puesto patas arriba para atender a los usuarios y a los usuarios malagueños y que no les faltará de nada. Incluso en las 2 semanas de paro mundial hemos estado al pie del cañón, en la calle. Estamos un poco cansados de ser un poco el banco del ayuntamiento cuando nos necesita. Y cuando hay recorte salarial, somos empleados públicos del ayuntamiento. Pero cuando hay mejoras sociales... Sí, para terminar, se ha cortado. Si le da el botón para terminar. Vengo a solicitar la paga COVID inmediatamente y espero que nuestro alcalde, Paco de la Torre, y la consejera lo tengan en cuenta, valoren nuestro trabajo y entre todos podamos hacer realidad nuestra reivindicación. Gracias. Muchas gracias. También hay una sola persona para poder hablar en nombre de los trabajadores de la empresa Limposan, concretamente Vanessa Pérez. ¿Está en la sala? Pues con esa petición de brevedad, o de concreción, mejor dicho. Adelante. Bueno, buenos días. Al igual que mi compañero, estoy aquí para reivindicar el derecho de los trabajadores de Limposan a cobrar la paga COVID, ya que desde el primer momento Limposan ha estado en primera línea luchando contra el virus. Fuimos declarados servicios esenciales al comienzo de la pandemia, cuando no se sabía nada del virus ni cómo se contagiaba.
Estábamos ahí desinfectando los coches patrulla de la policía sin ni siquiera EPIs para poder protegernos. Estuvimos presentes en el reparto de la comida de los colegios a las familias más desfavorecidas, en el confinamiento obligatorio provocado por el estado de alarma, aun cuando todo el personal estaba disponible a la espera de cualquier emergencia. Nosotros tuvimos que devolver todas las horas del confinamiento. Y, por último, Limposan ha trabajado minuciosamente para asegurar que los colegios sean zonas seguras y limpias de COVID. La semana pasada es cierto que tuvimos una reunión con nuestra presidenta, Teresa Porras, donde nos reconoció. Sí, para ir terminando. Donde nos reconoció el esfuerzo y la dedicación y se comprometió a que recibiéramos esta paga COVID. Y los trabajadores solo reivindicamos que no solo nos sentimos agraviados, sino discriminados y que no somos trabajadores municipales de segunda. Todos tenemos el mismo derecho. Gracias. Pues muchas gracias por su concreción, Vanessa. Por la empresa más cerca, también hay solamente una persona representando al colectivo, concretamente Begoña Aragón Andújar. Está aquí, ¿no? Pues lo mismo le pido esa concreción. Adelante, Begoña. Buenos días, yo pertenezco a la empresa municipal más cerca, que el señor Carlos Conde fue gerente de la misma, supongo que sabe bien a la actividad a la que nos dedicamos. Quiero defender aquí también a las trabajadoras, a mis compañeras, porque en los tiempos más duros del confinamiento tuvieron una presencialidad, no solo en la calle, sino acudiendo a los domicilios en los lugares donde más riesgo había de contagio, atendiendo a usuarios y usuarias mayores, muy mayores, en una situación de vulnerabilidad extrema. Además, también quiero defender la actuación de mis compañeros y compañeras, monitores y monitoras de prevención en el reparto de alimentos, colaborando con servicios sociales comunitarios estrechamente, y creo que debería el Ayuntamiento reflexionar y hacer pensar sobre realmente quién estuvo en la calle en los tiempos más duros del confinamiento, quién tuvo esa presencialidad. Resulta que son los trabajadores y las trabajadoras de las empresas municipales, de limpieza, de residuos, de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Y luego me gustaría también recalcar una cosa en cuanto a la limitación de la disponibilidad presupuestaria que viene determinada por el 2%. Me gustaría saber cómo se le sube a los compañeros y compañeras del ayuntamiento ese 2%, esa limitación que viene en una limitación legislativa estatal, y se le ha podido abonar la paga COVID. Nosotras queremos estar en las mismas condiciones y queremos la misma igualdad de trato, considerando los servicios que hemos prestado a la ciudadanía en los tiempos más duros de la pandemia. Gracias. Muchas gracias. Y aquí, por la MT, creo es la empresa en la que sí nos aparecen 3 personas: Ascensión Vanessa Arjona Bautista, Lidia Escudero Carmona y Juan Ríos Rojas. La pregunta que le hago, si se han puesto de acuerdo en intervenir, de alguna manera, si hay algún portavoz de los 3. Y si no, lo que sí pediría es que sí, va a haber una persona que va a intervenir. Se ha acordado como representante. Sí, bueno, yo lo estoy diciendo, preguntando. Si quieren intervenir, pues yo le agradezco esa brevedad. Adelante, ¿usted Ascensión o Lidia? Lidia Escudero, pues tiene usted la palabra. Agradeceros dejarnos participar en esta moción, voy a ser súper breve. Nosotros, desde la MT, hemos estado en primera línea trabajando en plena pandemia, hemos llevado a médicos, enfermeros, cuidadores de personas dependientes gratis, con muchísimo miedo, porque hemos llevado a enfermos que hemos recogido de los hospitales, hemos llevado a enfermos ambulatorios que tenían su propio COVID, porque lo he vivido yo personalmente, que se han montado en el autobús y me han dicho, llamando por teléfono a la familia, si he dado positivo, me han dicho me tengo que confinar, y estaban al lado mía.
Y hemos tenido todas las noches hasta el día de hoy desinfectando todos los autobuses para que toda la ciudadanía estén con su tranquilidad de poder estar subiéndose en un autobús. Nunca hemos dejado de dar el servicio las 24 horas de toda esta pandemia y de lo que hoy por hoy estamos viviendo. Solo pensamos que sí o sí nos merecemos esta paga y que nos la gratifiquen por el hecho del buen trabajo que todos mis compañeros y compañeras de la MT hemos estado trabajando y nunca hemos dejado de dar un servicio. Gracias. Y ahora le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Juan Ríos, de Actúa, MT, y simplemente añadir, aparte de lo que ha dicho mi compañera, añadir que en un tiempo récord intentamos proteger desde talleres a tanto a los ciudadanos como a los trabajadores con las mamparas. Y lo hicimos en un tiempo récord con un esfuerzo enorme y también pedimos ese reconocimiento al Ayuntamiento a estos trabajadores. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la concreción y la brevedad. La verdad tengo que decirles que han sido ustedes muy disciplinados para lo que aquí estamos acostumbrados a veces en cómo se alargan las intervenciones. Nos permite que podamos todos trabajar en esta cuestión. ¿Me levantan la mano? Pero Parcemasa, en Parcemasa a alguien se le habrá olvidado solicitarlo. Bueno, quede constancia que también hay trabajadores de Parcemasa que se suman pues, a las peticiones que tal. A ver, el tema es que sí, yo sé que es lo que usted está diciendo, pero que se le ha olvidado a usted entregar un documento y que le pido que quede constancia en el mismo. Todas cosas porque los compañeros de secretaría tienen que dar constancia de la persona y de su DNI, quién interviene, por quién interviene. Todas estas cuestiones entiendo que debemos de ser respetuosos con el trabajo de la secretaría. En cualquier caso, ahora usted, por favor, nos entregan sus datos personales para que quede en constancia y no hay problema porque pueda hacer esta cuestión. Sí. Buenos días. Se nos dice en Parcemasa que soy representante de Parcemasa en general. Somos un colectivo donde hay 3 sindicatos, pero intentamos coordinar en una empresa tan pequeña las acciones para mejorar a los trabajadores. Somos el último eslabón de la cadena sanitaria, se nos dice siempre muchas veces, los grandes olvidados. Poco tenemos que decir del trabajo que hacen todos los compañeros de las empresas municipales. El nuestro solamente hay que ver las fotos de nuestros compañeros enfundados, como los sanitarios, yendo a los domicilios, sin saber lo que se encuentran en los hospitales, en la propia Parcemasa, dignificando las despedidas que no han podido hacer los familiares, con nuestra flor y nuestra rosa, mandándole las fotos y los escritos a los familiares, que no se preocupen, que la despedida ha sido muy digna, porque dignos somos los trabajadores también de allí. La atención y los seguimientos a los familiares, el saber que en las salas cuando vienen a hacer seguimiento y la trazabilidad con el COVID que te encuentras. Entonces, realmente más que un reconocimiento económico, nosotros... Sí, para terminar ese minuto, tiene que pulsar y terminar. Termino. Primero, que ese reconocimiento que se hace a los municipales se haga extensivo a todos los trabajadores de las empresas municipales y que en cada una, con los criterios que ustedes pongan en las posibles enmiendas, se deje un margen de maniobra a los gerentes para que dentro de cada circunstancia puedan ellos gestionar y con los trabajadores organizar este reconocimiento más que paga. Nosotros haríamos lo mismo con paga o sin paga si mañana volviera a haber otra crisis, otra pandemia. Gracias. No, por Dios, más crisis no, por Dios. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra por el grupo proponente, señora Murillo. Bien, buenos días. Pues lo primero, agradecer la presencia de las representantes y los representantes sindicales de las distintas empresas y organismos autónomos de este ayuntamiento. Gracias por venir hoy y gracias sobre todo por vuestro trabajo durante la pandemia y durante aquellos meses que fueron tan duros, siguen siéndolo a día de hoy, pero especialmente los meses de confinamiento fueron muy duros y creo que como sociedad nos han marcado a todos, ha sido un antes y un después. Nosotros presentamos esta moción porque a principios del mes de enero conocimos que este ayuntamiento había abonado una paga COVID a 2.900 empleados de lo que es
el holding municipal. Eso supone aproximadamente el 40% de la plantilla. No hace falta que diga que la irrupción de la pandemia nos supuso cambios de trabajo, cambios de hábitos sociales y nuestros trabajadores, los trabajadores municipales, estuvieron a pie de calle. Además, precisamente los que se encuentran hoy aquí, si consultamos las redes sociales del Ayuntamiento en aquella fecha, fueron orgullo y bandera. Recordamos todas las fotos de los autobuses de la MT circulando prácticamente vacíos porque no había movilidad de las personas, las tareas de desinfección, de limpieza. No pudimos ver fotos de un trabajo que está muy invisibilizado y lo quiero destacar aquí, que es el que se realiza desde más cerca porque se realiza dentro de los hogares. Lo realizan principalmente mujeres y además ir a la casa de las personas en aquellos momentos precisamente era una tarea considerada de alto riesgo y estuvisteis a pie de calle y fue vuestro trabajo principalmente orgullo y bandera de este ayuntamiento, como decía, y se mostró así además en las redes sociales. Hay otros trabajadores que también hicieron su trabajo desde su casa. Doy fe porque vi muchísimas resoluciones de las trabajadoras sociales firmadas incluso a las 12 de la noche para dar las ayudas de urgencia. Y es lógico que se haga un reconocimiento a los trabajadores del ayuntamiento por el esfuerzo especial, por la adaptación a unas condiciones que no eran nada fáciles, que había un desabastecimiento mundial de equipos de emergencia, de mascarillas, de test, el miedo y la incertidumbre que nos invadía y es lógico y normal este reconocimiento. Lo que no es lógico y normal es que el reconocimiento se haya hecho solamente sobre un 40% de la plantilla y que precisamente los que pusieron rostro al trabajo del ayuntamiento durante la pandemia son los que se hayan quedado fuera de ese reconocimiento. No puede haber trabajadores de primera y de segunda y yo no quiero creer que eso no es lo que piensa este ayuntamiento. Pero con los gestos, con lo que se acaba de hacer, sí ha creado un agravio comparativo. Por eso nosotros, por eso estos representantes de trabajadoras y trabajadores vienen hoy aquí. Sí, para terminar. Vienen hoy aquí, termino, voy a ser disciplinada como también lo han sido ellos, vienen hoy aquí a reivindicar algo que creemos que es entendible y que es justo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Señora Losada, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues en este caso no me cabe más que reconocer el trabajo que han hecho, el esfuerzo que han hecho los trabajadores públicos durante esta pandemia y por eso bueno, pues estamos a favor del contexto general de esta moción a la espera de que el área de Economía proponga alguna enmienda. Sería muy difícil detallar o expresar todos los servicios que han prestado pues, verdaderos esfuerzos al público en circunstancias muy difíciles. Me estoy acordando de los policías locales, de los bomberos, de los servicios sociales, del personal de limpieza, todos los departamentos de atención al público que cuando pues otros trabajadores podían estar en casa protegidos, pues ellos tenían que estar dando la cara. En el caso de las áreas que gestionamos desde Ciudadanos, pues igual se ha hecho un esfuerzo sobrehumano, igual que desde el resto de las áreas, pues en el caso de las mías por reprogramar cultura, por ofrecer contenidos digitales, por mantener actividad deportiva y no me voy a cansar nunca de reconocérselo a los trabajadores que integran estas áreas. Y no quiero ser injusta y no olvidarme de nadie, pero bueno, pues por eso vaya mi gratitud a todo el holding municipal. Creo que esta paga ha sido muy merecida y ha supuesto 937.000 euros, de los que han percibido 2.900 empleados entre funcionarios y personal laboral y que procede de una solicitud de sindicatos. Por lo tanto, bueno, pues a la espera de lo que proponga el presidente de la comisión, en principio el contexto general lo aprobamos. Gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señor Sguilia, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Mire, mientras leía esta moción y escuchaba a los trabajadores, tengo que reconocer, y permítanme que haga esta mención, me acordaba de mi abuelo. Mi abuelo era un emigrante italiano con pocos estudios, pero mucha dignidad y mucha sabiduría, y él me enseñó desde chiquito, cuando me llevaba a pasear por mi Rosario natal,
recuerdo siempre una frase que él me decía, y me decía, ¿ves todo lo que ves? Esa casa, ese puente, ese parque, todo es fruto del trabajo. Todo lo que ves es fruto del trabajo. Y me enseñó a respetar y a valorar la función de los y las trabajadoras para que las cosas más básicas puedan funcionar. ¿Y por qué me acuerdo de esto? Porque todo lo que vemos que hace el ayuntamiento y todo lo que funciona en nuestra ciudad es gracias al trabajo y a la función de los trabajadores y de las trabajadoras. Málaga no funciona fundamentalmente gracias a nosotros, hay que reconocerlo con muchísima humildad, ni siquiera a la gente que está en el equipo de gobierno. Málaga funciona porque hay gente que limpia las calles, hay trabajadores que conducen nuestros autobuses, hay trabajadoras muchas veces muy invisibilizadas que cuidan a nuestros mayores y a la gente dependiente, hay trabajadores que garantizan nada más ni nada menos que haya agua, hay trabajadores que garantizan que se pueda despedir en condiciones de dignidad a nuestros seres queridos. Y especial mención también a los trabajadores de las empresas, como bien se recordó y justamente se recordó, de las empresas subcontratadas, que muchas veces no se acuerda nadie de ellos. Más aún en los tiempos durísimos de la pandemia, donde nos hemos cansado de reconocer públicamente que si no hubiera sido por aquellos y aquellas que pusieron el cuerpo en un momento tan difícil, pues esta ciudad se hubiera colapsado. Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Por lo tanto, desde el Grupo de Unidas Podemos, no solo agradecer, que yo creo que mucha gente se los ha agradecido, pero siempre es bueno recordar, agradecer el enorme trabajo y el esfuerzo, la valentía y el compromiso y la responsabilidad de poner el cuerpo para que la ciudad funcione y para ayudar a sus conciudadanos, sino que lo que toca es pasar de las gracias y de los aplausos a cuestiones bien concretas y materiales. Es inexplicable honestamente, la decisión de este equipo de gobierno de poner en marcha una paga COVID para algunos trabajadores y para otros no. No sé cómo se va a poder justificar una decisión de ese tipo, espero que no sea por motivos presupuestarios, porque todos conocemos el presupuesto del ayuntamiento y se podría haber hecho claramente, como se hizo en otros momentos, aumentar las partidas presupuestarias para garantizar que todas las personas puedan cobrar bien merecidamente lo que se ha hecho con otros trabajadores. Por lo tanto, creemos que este equipo de gobierno tiene una oportunidad de oro de enmendar este error, de mirar a la cara a los trabajadores y a las trabajadoras y decirles que también, merecida y justamente, van a poder cobrar de esta paga COVID. De nuevo, muchas gracias de corazón y esperamos que se haga justicia. Gracias. Muchas gracias, señor Sigilia. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser para excusar a mi compañero Jacobo Florido, el responsable de personal del Ayuntamiento de Málaga, porque, bueno, precisamente de lo que estamos hablando es de las consecuencias terribles de lo que supone convivir con el COVID y los posibles contagios que se producen. Él se encuentra ahora mismo convaleciente y no puede asistir a esta comisión. Pero hablo en nombre del equipo de gobierno y, por lo tanto, por propia petición y expreso deseo del alcalde, de trasladarle, aprovechar esta comisión y esta moción para trasladarle nuevamente, si no lo hemos hecho ya de forma suficiente todas las veces que se ha podido, nuestro más profundo agradecimiento por el trabajo intenso, el trabajo en condiciones de angustia en los peores momentos de la pandemia a todo el holding municipal. La realidad es esa. Yo tengo que decir que si alguna administración ha dado el paso adelante desde el minuto 1, cuando la pandemia se puso de manifiesto, han sido los trabajadores municipales. Sirva este momento también para reivindicar lo que debemos de reivindicar todos, y es que tengamos los ayuntamientos más capacidad financiera y más autonomía, porque se ha evidenciado precisamente en la pandemia, en los peores momentos, que los ciudadanos se encontraban bien atendidos por su administración más cercana, que son los ayuntamientos, que son los servicios públicos básicos, son los que han garantizado la posibilidad de una ayuda, hasta de comida, son los que han garantizado la movilidad de las personas cuando había que moverlas para llevarlas a los hospitales, son los que han garantizado, cuando ocurría el más terrible de las consecuencias, que es la defunción de una persona, pues hubiera los servicios correspondientes, el atender a las personas dependientes que no tenían a nadie que las pudieran atender, la limpieza en los espacios comunes
donde el COVID estaba azotando. Por poner estos ejemplos, hay muchos más ejemplos. Yo quiero contextualizar mis palabras contestando a los compañeros de la corporación, porque estamos de acuerdo en el que esta reivindicación pueda seguir su camino para que se concrete, además de en estas palabras, que son palabras sentidas por el equipo de Gobierno, que se concreta además en una cuestión de tipo económico. Pero lo que quiero trasladarle es que si algo ha ocurrido en el ámbito municipal es que ha habido una negociación colectiva fruto de un convenio que tenía que ser revisado y ha acontecido justamente en el momento donde la pandemia todavía se dejaba sentir. Por lo tanto, en el debate y en esa negociación colectiva, este elemento se ha incorporado para el cierre de ese convenio colectivo en el Ayuntamiento de Málaga. Ustedes vienen aquí a reivindicar una parte que tiene que ver con el holding municipal, pero que ustedes saben perfectamente que tienen la autonomía de ser una empresa pública y que en el ámbito de la negociación sindical se deben de establecer esos cauces de comunicación, de diálogo, de negociación colectiva, donde nosotros no podemos inmiscuirnos. Sí podemos trasladar desde el ámbito más político el ánimo de que se sienten las partes, empresas y trabajadores, a llegar a los diferentes acuerdos. Por lo tanto, en nuestro ánimo va a estar el aprobar esta moción para que se sigan dando esos pasos que no han llegado a otros ámbitos más allá del Ayuntamiento de Málaga. Me consta que hay empresas públicas donde sí se ha dado ya esta situación también, donde ya ha habido una negociación y ya ha habido una concreción de estas cuestiones. Yo lo que le he trasladado, porque creo que no vamos a agotar más turnos en el tema, salvo que así lo soliciten, le he trasladado a la señora Murillo el ánimo para que no nos llevemos a engaños y que garanticemos toda la seguridad jurídica del Ayuntamiento, porque existen normas de tipo económico y de tipo laboral que deben de ser reflejadas a nuestro modo de ver y así nos lo traslada el área de personal, ¿no? Sería una enmienda al punto único que se establece instar al Ayuntamiento de Málaga a reconocer económicamente la labor realizada durante la pandemia por la totalidad de las trabajadores y trabajadoras del holding municipal, haciéndose cumplir para ello los siguientes requisitos que han sido hablados con todos los gerentes del Ayuntamiento en reuniones internas. Que existan créditos en el presupuesto de capítulo 1 de personal, respetando los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el ejercicio de abono de la productividad. Eso es una norma legal. Que se efectúe, y aquí se ha comentado por parte de los trabajadores, la correspondiente negociación sindical, es decir, que tengan la autonomía de negociación entre empresa y sindicato. Y que se fijen, porque así establece también la ley, dado que es una paga de productividad, que se fijen los objetivos para la determinación de dicha productividad. Son cuestiones de índole absolutamente legal y la voluntad política es la que le da vía libre a ese espacio de reconocimiento, no solo en las palabras, sino también en lo económico. Y si la señora Murillo está dispuesta a comentar respecto a las enmiendas, pues podríamos votar. Sobre la primera enmienda, obviamente la Ley General del Estado, la Ley de Estabilidad Presupuestaria está por encima. Pero somos, por el breve sondeo que he podido hacer, hay al menos 2 empresas o organismos que no estarían dentro de cumplir lo que sería la Ley de Estabilidad, al menos durante el ejercicio en el que nos encontramos. Yo ahí propondría, y miro a los trabajadores, a las representantes, porque eran mujeres en este caso, que en los casos en los que existan créditos y se respeten los límites establecidos por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y en los casos en los que no sea posible, añadir algo así como que se estudien fórmulas para que se pueda realizar en algún momento cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque en el texto que hemos leído antes
hacía referencia a dentro del ejercicio económico actual. Al menos, o sea, la ley es verdad que hay que cumplirla, pero yo creo que si sabemos que con el presupuesto actual no se cumple, al menos deberían estudiarse fórmulas. Yo no soy técnica de recursos humanos, pero querer es poder. Y creo que como mínimo hay que asumir un compromiso de que se estudien esas fórmulas para que pueda haber algún reconocimiento. Porque que se queden 2 o 3 organismos o empresas fuera de este reconocimiento, por lo menos que se asuma ese compromiso. Evidentemente, y miraba ante el interventor, tratando de intercambiar alguna reflexión de tipo jurídico, la voluntad política no es que nadie se quede fuera, hemos dicho que es para todos, pero es bajo la circunscripción de la normativa. No es la ley de estabilidad presupuestaria, ha sido mi error cuando lo he expuesto, es la ley de presupuestos generales del Estado la que establece los límites. Si le parece, en la primera redacción, que existan créditos en el presupuesto del capítulo 1 de personal respetando los límites establecidos en el presupuesto general del Estado en el ejercicio de abono de productividad. De no existir esa posibilidad, que se estudien otros mecanismos siempre dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es lo que más o menos entiendo usted ha querido decir, que si existe una dificultad adicional, que se estudie jurídicamente, estamos hablando. Venga, señores, ruego por favor, venga. Señora Murillo, tiene la palabra. Bueno, lo hemos estado comentando con los trabajadores de las distintas empresas. No es el marco en el que ellos se sientan de acuerdo. Yo puedo entender lo de la ley de presupuesto. Lo que no entiendo es que ustedes conocían esta ley antes de iniciar este trámite y tenían que haber valorado que con esta decisión iban a dejar fuera a muchos trabajadores y muchas trabajadoras.
Y eso es una irresponsabilidad porque al final han creado un agravio comparativo. Pero lo que pretendo es... Vale, hombre, estaba explicando por qué no aceptamos la enmienda después de la negociación, de la conversación que hemos tenido con ellos. Que no la aceptamos, lo votamos como está el texto original. Vale. No, perfecto. No aceptar la enmienda, entiendo el pronunciamiento más político que técnico. Jurídicamente esto está hablado con el área de personal y con la propia intervención. No se pueden dar circunstancias que vayan más allá de lo que establece la ley, nos guste a todos. Ustedes son trabajadores públicos y conocen perfectamente, mejor que yo, las normas de obligado cumplimiento y el gasto público está fiscalizado de principio a fin. Y, evidentemente, las cuestiones de legalidad no pueden ser en ningún caso obviadas. Es más, tratando de hacer todavía nuestro ese pronunciamiento de que pueden existir situaciones más complicadas, hemos trasladado la voluntad de que se negocie, en esa negociación colectiva, que además se estudien otras posibilidades a nivel jurídico para poder llegar a ese punto. No está en nuestra mano el encontrar ahora mismo la solución a ese punto donde existiera esa dificultad. Y tengo que recordarle, señora Murillo, que ya hay empresas públicas que sí han cobrado esa paga. Quiere decir que donde se está trabajando, señores, ruego silencio. Creo que le hemos escuchado a todos atentamente. Creo que me estoy explicando con la suficiente nitidez en la voluntad absoluta de que se busquen las fórmulas para pagar dentro de los cauces legales. Los cauces legales son los que tenemos que respetar todos, como ustedes entenderán. O sea, la voluntad existe, es inequívoca. Se ha producido ya en el holding y en otros puntos de nuestra... en el ayuntamiento y en otros puntos de nuestro holding municipal. ¿Queremos que se avance en el resto del holding municipal? Sí, pero he trasladado exclusivamente 3 cuestiones de índole jurídico, exclusivamente, y habladas con el área de personal y con intervención. Creo que ha quedado suficientemente claro. El resto, es decir, que se pague porque sí, es como hacer un brindis al sol. Yo me he circunscrito a esta cuestión. Como evidentemente, tal cual está redactada, no recoge las cuestiones que hemos trasladado a nivel jurídico, me van a permitir que no vote en contra, sino que simplemente nos abstengamos para que jurídicamente se consiga esa viabilidad a la propuesta, porque en el fondo estamos de acuerdo como equipo de gobierno a reconocer el trabajo de los trabajadores municipales durante la pandemia. Creo que me he expresado con absoluta tranquilidad, me han podido estar grabando, va a quedar recogida por supuesto en el libro de actas, y con esta cuestión pues votaríamos esta moción. Votaciones. Hay un representante del Grupo Socialista que no ha votado. Repetimos. No será porque no quiere que se vote, será porque no le ha dado el botón. Así que se repite la votación si así se solicita. Siete votos a favor y 8 abstenciones. Muy bien, pues agradeciendo la presencia de todos los trabajadores y volviendo a insistir en la intervención de todos los grupos políticos, gracias por su trabajo durante los peores momentos de la pandemia. Prosigue el siguiente punto. Volvemos al punto número 3, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la publicación de las bolsas de empleo, ruego silencio, de las bolsas de empleo del Ayuntamiento de Málaga.
Grupo Municipal Socialista a la proponente si tiene algún inconveniente de que se adelante también una de las mociones, concretamente la relativa a los cajeros automáticos, que hay aquí presentes personas que quieren intervenir. Hay una petición de palabra expresada en tiempo y forma. Por nuestra parte no hay problema. No hay problema, pues se lo agradecemos y se lo agradece la señora Ramos. Se encuentra en la sala María Ángeles Montero Pardo. Levante usted. Usted. Viene en calidad de representante de la Coordinadora de Pensionistas de Málaga. Pues tiene usted la palabra. Le pido, como hemos dicho antes, usted no ha estado presente en las intervenciones anteriores, la máxima concreción para permitir que el debate se pueda producir posteriormente. Pues tiene usted toda la palabra, María Ángeles. Tiene que pulsar el botón donde pone hablar. Sí, nosotras y nosotros somos mayores, pero no idiotas, como defiende la campaña de recogida de firmas del compañero Carlos San Juan. No somos idiotas, porque nos dimos cuenta de que las sucursales bancarias donde cobrábamos nuestras pensiones cerraron y ahora nos tenemos que desplazar a otros barrios. No somos idiotas, porque nos hemos dado cuenta de los miles de trabajadores y trabajadoras que están siendo despedidos, teniendo las entidades bancarias miles de millones de beneficios y despreciando el artículo 35 de nuestra Constitución, que dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. No somos idiotas, porque nos damos cuenta de la estrategia de las entidades bancarias de conducirnos hacia la banca digital y de ir eliminando la atención presencial a través de medidas casi represivas, recortando las horas en las sucursales, el cobro por las gestiones presenciales, citas previas e incluso el cobro por gestiones en los cajeros automáticos. En Málaga y provincia somos 219.398 pensionistas. La mayoría carecemos de conocimientos informáticos, padecemos problemas sensoriales, cognitivos y de movilidad. ¿No se dan cuenta estas entidades bancarias que nos están infligiendo maltrato físico, psicológico y económico, que nos excluyen como usuarios bancarios? Qué pronto se olvidan de los 100.000 millones de euros que al final hemos pagado todos y todas por el rescate bancario. No somos idiotas, porque nos damos cuenta del incumplimiento y olvido de las entidades bancarias y del Banco de España de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo, que establece el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica, promoviendo y facilitando la inclusión financiera de toda la ciudadanía europea. Esta directiva fue trasladada a la normativa española a través del Real Decreto Ley 19/2017 y desarrollado por la Orden EC/228/2019 y Real Decreto 164/2019, que establece la comisión máxima, única y conjunta que la entidad podrá cobrar al cliente titular de una cuenta de pago básica de 3 euros al mes, y que para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica será gratuita, de 0 euros. Nosotros y nosotras estimamos que más de 7,5 millones de pensionistas se pueden beneficiar de esta cuenta de pago básica. ¿Qué moralidad o ética tienen estas entidades? La sociedad tiene derecho a que se le devuelvan beneficios sociales y económicos producidos por las actividades empresariales que se desarrollan en su seno. El Ayuntamiento, como institución pública más cercana a las y los ciudadanos, debe velar por sus derechos y por su bienestar. Sí, para terminar. Por ello, solicitamos el apoyo a la moción presentada por Unidas Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que tenía el texto adecuado a los 3 minutos. Señor Scilia, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que venimos a traer aquí es un problema y un principio de solución, por lo menos en lo que tiene que ver con las competencias y los instrumentos que están en manos de este ayuntamiento. El problema creo que lo reconocemos todos y todas. El proceso de digitalización se está desarrollando en este país de manera muy desigual. Hay estudios, digamos, que es recomendable estudiarlo. Le voy a dar simplemente un dato.
elaborado por el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde señalan que el índice de competencias digitales en el tramo de edad de entre 56 y 65 años es de solo el 8,5%, reduciéndose al 5,6% en los mayores de 65 años. Lo que nosotros percibimos es que detrás de la supuesta revolución digital, el sector financiero está aprovechando para hacer una reestructuración completa de sus servicios que está mermando y afectando de lleno a los servicios financieros básicos que debe prestar a la población. Datos publicados del Banco de España, en los últimos 13 años se han cerrado en la provincia de Málaga nada más 794 sucursales, un 56% de la red de oficinas que funcionaban en nuestra provincia. La merma de la atención presencial, que aquí se está señalando, va de la mano obviamente del recorte de la plantilla del sector de la banca y de los despidos que se han producido. Entre 2008 y 2019 se han destruido 94.000 empleos, un 35% del total de los trabajadores de los bancos. La negativa de los bancos, que lo están haciendo de manera cada vez más frecuente, atender personalmente a los clientes, más aún a los clientes con dificultades para acceder a los servicios en cajeros o por vía telemática, supone, según muchas asociaciones de consumidores, una vulneración a la legislación bancaria y al texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Recordemos un dato no menor, un dato relevante, ¿no? El Banco Santander obtuvo 8.124 millones de euros de beneficios, CaixaBank 5.200, el BBVA 4.600, Sabadell 530 millones de euros, Unicaja 137 millones de euros de beneficio y parece que no pudieran garantizar una atención personalizada. Lo que traemos aquí es un debate sobre un instrumento concreto, la ordenanza fiscal que tasa el uso privativo de la vía pública por parte de los cajeros automáticos. Y hay una realidad que es la siguiente. Muchos de los servicios que se estaban prestando en oficina por atención personalizada, tanto la atención de servicio como la espera para acceder al mismo, las entidades financieras las están trasladando a la vía pública. Esto supone un aumento sustancial en el uso de los cajeros automáticos y, por lo tanto, es tarea de este ayuntamiento actualizar los instrumentos fiscales para adaptarlo a los cambios que pueda haber en el hecho imponible y en el funcionamiento del sujeto pasivo de lo que se está grabando. Entonces, si aumenta el funcionamiento de los cajeros porque no hay atención presencial, se deben actualizar el instrumento de la tasa que se le cobra por el uso de los mismos, que está siendo intensificado. Esa es la propuesta que trae. Bueno, trae muchas más cosas, para que no nos ha dado tiempo a explicarlas todas. Bueno, señora Losada, ¿quiere intervenir? Gracias, señor presidente. Bueno, estamos de acuerdo con el marco de su moción y, en ese sentido, Ciudadanos ha presentado numerosas iniciativas en las instituciones de toda España pues, para tratar de luchar contra las consecuencias de la brecha digital que impide a las personas mayores que puedan realizar sus gestiones bancarias de forma normal. Pero es que ya ni siquiera son las personas mayores, es que muchas veces nos encontramos con personas de 50 años que tampoco saben hacer ese trámite como se les pide digitalmente. Yo creo que es necesario que las entidades financieras activen mecanismos de acompañamiento, de atención personalizada, porque la tendencia que estamos viendo es dramáticamente la contraria. Es algo, además, especialmente grave en los entornos rurales en los que, además, ya no existen sucursales físicas y eso lo complica todavía todo muchísimo más. La campaña abanderada por Carlos San Juan, Soy mayor, no idiota, yo creo que ha sido muy importante en cuanto a su impacto y nos permite visibilizar a todos la deriva que está llevando estas cosas. Sin embargo, no compartimos el hecho de modificar la tasa de cajeros por motivos arbitrarios. Es decir, debemos regirnos por los metros cuadrados y los elementos objetivables. No somos nosotros quienes debemos decidir la tasa que se le impone a un cajero. Eso va con criterios de justiprecio, con criterios de tasación. Y sobre el segundo punto nos parecería oportuno recabar esos datos de alguna manera, pero yo creo que no forma parte del contenido de este ayuntamiento. Yo creo que desde el área de Economía o desde Gestrisan quizá puedan hacer algún tipo de propuesta a este respecto. En el tercer punto, estos procesos participativos y de debate, creo que hay órganos
ya tenemos órganos existentes en los que los podemos encajar perfectamente. Y sobre el punto último, en el que instan al Ministerio de Asuntos Económicos a elaborar un protocolo para atender y acompañar a las personas mayores y vulnerables en sus trámites bancarios, pues me parece acertado y oportuno y lo apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Murillo. Bien, buenos días. Agradecer a la coordinadora de pensionistas su presencia hoy aquí. La verdad que a mí no me gusta mucho tirar de relato, pero hoy quizás sí lo voy a hacer. Hoy me voy a poner el traje de empleada de banca, que es mi profesión, de donde vine y a donde volveré. Y por mi experiencia, pues sí, tengo que decir que la exclusión financiera existe. Lo he vivido día a día cuando ejercía mi trabajo. Hay un colectivo que yo titularía además colectivo financieramente vulnerable, porque está por un lado las personas mayores, que lo son, y también hay personas digitalizadas pero que no están financieramente, no tienen la educación financiera suficiente, y ahí no solamente hay personas mayores, hay otro perfil de personas que ni siquiera entiende algo tan simple como, bueno, tan simple para mí en este caso, que soy profesional del sector, pero entiendo que no es para la mayoría, algo como la diferencia entre pagar con una tarjeta al crédito o al débito. He pasado muchas horas en la oficina, muchas horas en la puerta del cajero, ayudando a la gente a realizar ingresos, transferencias, sacar dinero o pagar algún recibo. Y la verdad que entiendo la complicación de adaptarse a estas tecnologías, no tanto porque sea difícil, sino por la incertidumbre que le genera a la persona que está ahí haciendo la operación. Porque si la máquina da algún fallo, no pueden preguntarle, aunque yo como empleada sepa que ese fallo queda totalmente registrado, es normal que la persona no lo sepa. Y entendemos estas reivindicaciones. De hecho, nosotros también hemos presentado, y traigo aquí una moción que presentamos en mayo de 2021, también haciendo reivindicaciones para paliar la situación de exclusión financiera en la que se encuentran estas personas. En esta moción se abarcaban acciones de formación digital y también cuestiones como, por ejemplo, que en el Ayuntamiento hubiese un sistema de mediación con las entidades bancarias destinado a disminuir o eliminar las comisiones de mantenimiento que se cobran en las entidades bancarias, ¿no? Que hubiese una intermediación, porque al final los servicios financieros son servicios básicos, tan básicos como por ejemplo, acceder a Internet o comer. Es algo que necesitan hoy las personas todos los días. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de esta moción. Reconozco que yo también estaba mirando esta tasa para ver qué propuestas podíamos hacer desde el ámbito local. Nos sentimos reflejados por el texto de esta moción y, por supuesto, nosotros vamos a votar a favor. Bueno, pues agradecemos la presencia y la portavocía de esta coordinadora que defiende lo que entendemos todos es un derecho no solo legítimo, sino necesario. Evidentemente, la evolución digital está transformando los hábitos de vida de todas las personas y es una dificultad añadida, en algunos casos hasta insalvable. Como ejemplos, seguro que ustedes tienen un montón a este respecto. Esa exclusión por parte del sistema financiero, bueno, pues se está viendo afortunadamente debatida en todas las esferas de las administraciones públicas, desde arriba hasta abajo, como tiene que ser, porque si algo tiene que ir cambiando, pues son determinadas normas que de alguna manera impongan ese tipo de obligaciones a las entidades financieras para que puedan desarrollar su trabajo sin excluir a parte de su clientela, que son las personas mayores, por no ofrecerles la atención presencial. Es cierto, y ustedes lo saben mejor que yo, y no pretendo hacer demagogia con ello, que el sistema financiero está siendo sometido a un proceso de absorción, pues por economías, porque no son capaces de mantener las estructuras, y en esos procesos de absorción lo que están trasladando de alguna manera es cada vez digitalizando más sus procesos. ¿Para qué?
para de alguna manera eliminar pues carga de personal, capítulo de personal, para poder, digamos, cuadrar sus cuentas, ¿no? Lo que hay detrás de eso, evidentemente, es que ante esa disminución de personal, pues cada vez se vuelca más todo en el esfuerzo de la ventanilla. Yo, evidentemente, esta moción apunta a varias cuestiones, a las escasas cuestiones que como ayuntamiento podemos tener en nuestras manos. Algunas tenemos, ¿no? Pero evidentemente es un tema de normativa y me consta que el Gobierno de España, que ha recibido recientemente a esta coordinadora, pretende desarrollar una norma de carácter nacional para que obligar por la ley a las entidades financieras a actuar a este respecto. Nosotros como ayuntamiento se plantean aquí varios puntos, unos tienen que ver en el ámbito hacendístico y otros tienen que ver con el ámbito de otros compañeros a los que le he ido consultando de cara a formular una serie de enmiendas. En el primer punto, señor Sgiglia, yo lo he trasladado tal cual. Nosotros tenemos a día de hoy una tasa, como usted bien sabe, de ocupación de cajeros, una tasa que no existía con ese esfuerzo económico por parte, o con esa carga económica impositiva a las entidades financieras, se puso hace algún tiempo. Es más, se revisó al alza en la manera que técnicamente se podía revisar en su momento, porque no podemos olvidar que no podemos cobrar lo que nos dé la gana, sino lo que las normas nos permitan. Yo lamento decirle, en este primer punto, en el resto les pido que me escuche atentamente también porque hay propuestas de trabajar, pero que en el primer punto, cuando lo hemos consultado al área de Gestisam, nos trasladan que la objetividad de la tasa no permite, que introduzcamos variables que no están recogidas en el ámbito tributario. Es decir, nosotros tenemos que cobrar, al ser una tasa, tenemos que cobrar por el aprovechamiento objetivo de una determinada utilidad. En definitiva, cuando se cobra una tasa, se cobra en este caso por la ocupación de la vía pública para ese cajero que se está ofreciendo al público. Cada nuevo cajero que hay, nuevo cajero que entra a tributar en la tasa, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Se establecen unos metros máximos de ocupación de esas personas que se supone que tienen que esperar para poder transaccionar con el cajero automático, que en un espacio de aproximadamente unos 2 metros, 3 metros cuadrados, y con esa ocupación de dominio público, con esa ocupación de la vía pública, se establece por metros cuadrados y precio una tasa. O sea, objetivamente es la única variable que nosotros tenemos. Nosotros no podemos supeditar el que la tasa pueda variar en función de que una determinada entidad financiera, asumiendo un protocolo de presencialidad, lo ejecute con más o con menos eficacia. Elementos subjetivos, la norma a nivel de tasas no existe. Lo más cercano hubiera sido que estuviéramos hablando de un impuesto, que como tal no existe. Los impuestos que permitan gravar cuestiones distintas, como tiene que ser la capacidad económica del individuo, etcétera. Otras variables que no son las de las tasas. Las tasas miden objetivamente hechos y se tributan por ellos. Entonces, la pregunta era concreta a los técnicos y jurídicos de Gestisam, la respuesta es clara. Dice, mire, nuestro ámbito es el que es. Es más, subimos las tasas para apretar en el máximo justiprecio que se podía en su momento. A día de hoy, si hay un nuevo cajero, ese nuevo cajero va a tributar. Es más, tuvimos la circunstancia, y termino este primer punto, que cuando hicimos la tasa, hubo algunas entidades financieras que, ¿qué es lo que hicieron? Automáticamente metieron el cajero automático, lo metieron dentro de sus instalaciones, ocasionando dos cuestiones: que dejaran de pagar la tasa, porque ya no había ocupación de vía pública, y que creaban espacios de inseguridad en el entorno de esa, porque sabemos que cuando existen esos espacios dentro de las entidades financieras suelen ser objeto de puntos de oscuridad, donde la gente pues puede, en fin, o incluso gente que dormita en esos espacios. Por lo tanto, en el primer punto no tenemos capacidad técnica para gravar más por una tasa. Ahora, vayamos al segundo punto. Lo he comentado con la señora Pérez de Sile, mi compañera portavoz y responsable del área de comercio y consumo. Nosotros tenemos un servicio en el área de consumo. Yo lo que le invito es que le sugiero que enmendemos el segundo punto en el sentido de que el equipo de gobierno
conjuntamente con las organizaciones de consumidores y usuarios, pues estudie o realice informes sobre el funcionamiento y prestación de los servicios financieros en la ciudad de Málaga, analizando especialmente el acceso a los servicios financieros de forma personalizada, lo que dice el tenor literal de su enmienda, pero que se trabaje desde el ámbito, no tanto, porque nosotros no tenemos todas las capacidades, pero sí las asociaciones de consumidores y usuarios tienen también otros foros de trabajo, ámbito nacional incluso, que nos pueden permitir conocer más información más allá de los que tenemos como capacidad en el área o en el servicio de consumo. Les sugiero esa enmienda. El tercer punto, les sugiero también una enmienda para no crear una mesa adicional que haya que convocarla, que haya que ordenarla, organizarla, tramitarla. Les sugiero una enmienda que sea el equipo de gobierno, casi de sustitución, pero el tenor es casi el mismo. El equipo de gobierno se compromete a trasladar al Consejo de las Personas Mayores, que está formalmente organizado, el abordaje de la exclusión financiera para que sean las personas mayores quienes propongan la forma más adecuada de tratar este asunto con aquellos agentes que determinen. O sea, es decir, no crear una nueva mesa, como se plantea aquí, sino circunscribirla al Consejo del Mayor, donde se abordan muchas cuestiones. Esta puede ser, evidentemente, una cuestión importante, donde se toma acta, donde, evidentemente, hay participación de los técnicos municipales, los especializados, evidentemente, en el sector de mayores, y le animo a que esta enmienda pues, sea aceptada. Y el cuarto punto, pues, evidentemente, como dije al principio de mi intervención, qué duda cabe que si pudiera venir una norma que obligara sí o sí a que se gestionara los servicios financieros por parte de los bancos de otra manera, desde luego debe ser una norma estatal que corrija estas imperfecciones o estas imperfecciones del mercado y que están suponiendo una marginación a aquellos que tienen más dificultad del acceso a las nuevas tecnologías, como es el sector de las personas mayores y para los que todos nos debemos de volcar. Señor Gilia, si puede intervenir para ver las enmiendas. Adelante. Sí, la segunda, ¿no? Como la segunda, sí. Sí, evidentemente no es fácil lo que proponemos, pero hay un hecho, hay una cuestión que es importante, digo, ¿no? Los instrumentos fiscales no son textos tallados en piedra, por decirlo de alguna manera, sino que se tienen que ir adaptando a los cambios del hecho imponible y a cómo funcionan los sujetos, digamos, que están siendo gravados. Si hay cambios sustanciales en una actividad económica, toca a los organismos públicos estudiar las formas de adaptar los instrumentos para adaptarlo de una manera más justa a estos cambios que se están dando. Hay una cuestión que es real y hay informes que lo corroboran, que es que cuando no se atiende en la oficina, aumenta la ocupación de la vía pública por personas que, como le digo, antes hacían cola adentro, ahora hacen cola afuera. Entonces, si hay una limitación espacial que estaba fijada por el uso de la vía pública de forma privativa por estas entidades, si ese uso se intensifica, lo lógico es que eso pueda ser estudiado por los organismos que, digamos, que tasan ese hecho y puedan estudiar mecanismos de actualización de ese instrumento. Puede ser un aumento general con bonificaciones para aquellos que garanticen una atención presencial, en fin. Lo que yo le proponía era que se pueda estudiar. Si usted me dice taxativamente que es imposible estudiarlo, porque lo estamos viendo, digo porque yo lo he consultado también, por ejemplo, al Ayuntamiento de Valencia, y parece que ahí están desarrollando un mecanismo a través de bonificaciones, o sea, de un aumento general, pero bonificar cuando se prestan determinados servicios, porque se entiende y se justifica. Entonces, lo único que le pediría es si usted, digamos, si se puede por lo menos comprometer a estudiarlo un poco más. Y con las enmiendas que usted me propone, las acepto. Lo único que me está faltando aquí es qué hace el ayuntamiento con respecto a las entidades financieras ante esta injusticia. Porque usted me dice, está bien, vamos al Consejo de Personas Mayores, pero lo que nosotros le pedimos también a ustedes es que el ayuntamiento pueda abrir un diálogo con las entidades financieras e instarle a que le presten el mejor servicio posible a sus vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no? Entonces eso está ausente en lo que usted me propone. Podríamos adherir si quiere, un acuerdo más, que sea que el ayuntamiento se... Sí, puede ser.
se compromete a iniciar un diálogo con las entidades financieras que operan en la ciudad de Málaga para instarles a evitar situaciones de exclusión financiera y mejorar la prestación y la atención presencial de sus servicios. No sé. Muy bien. El señor Osada, intervenir, ¿no? Señora Murillo. Vale. Bueno, en mi intervención, evidentemente, no he podido comentar más cosas porque me alargaba demasiado, pero aprovecho el comentario para decirle, nosotros sí tenemos, digamos, desde el Ayuntamiento de Málaga, muy presente, pues de alguna manera, con otro tipo de resorte, no solo los fiscales, pues la necesidad que se nos plantea de tener presencialidad y de tener oficinas de atención presencial en la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, para poder realizar pagos y cobros con los malagueños, a través de los distintos puntos del ayuntamiento, de los distintos servicios que prestamos, pues tenemos que operar a través de entidades financieras. Nosotros tenemos un convenio digamos, de cooperación financiera con las entidades que evidentemente se establece con unas cláusulas que establecen un mínimo de sucursales en esas, para poder ser entidad colaboradora, entidad financiera colaboradora del ayuntamiento. Si no se respetan esos mínimos, pues evidentemente la entidad colaboradora no puede colaborar, no puede entrar en ese pliego de colaboración. En esta cuestión nos ha costado mucho porque si se esfuerza mucho la máquina puede ocurrir el efecto perverso y es que no se presente ninguna y no tengamos entidades colaboradoras para poder atender a los vecinos. Es más, en el último pliego, en el último convenio, la tesorera y el interventor conocen mucho de esto, ha disminuido, creo que de 7 a 4, el número de entidades colaboradoras porque evidentemente no pueden demostrar ya esa presencialidad de oficina que se le exige en los pliegos. El segundo punto que se le ofrece, y creo que esto es interesante que lo escuchen, son cerca de 60 millones de euros en préstamos que hemos lanzado. Son productos financieros que estamos contratando y que son atractivos para las entidades financieras. En esos pliegos de condiciones para invitar a las empresas, entidades financieras a ofrecer su oferta a esos préstamos que solicitamos, establecemos como medida una de las cláusulas, la presencialidad de oficina en el territorio malagueño. Es decir, para que no venga una entidad financiera que no tenga ningún tipo de sucursal y se pueda hacer con un contrato de préstamo de este ayuntamiento. Son cuestiones que hacemos aparte. A nivel fiscal yo me comprometo a estudiarlo. Si de los estudios que se puedan derivar y se nos puedan aportar, observamos que hay una mayor ocupación de la vía pública en las oficinas. Yo tengo que decirle que es que el tenor literal de su primera propuesta era hacerlo vincular pues a la ejecución de un protocolo donde las entidades financieras... Y esa cuestión, evidentemente, es mucho más subjetiva. Si usted me está planteando simplemente estudiar que es la tasa actualmente, como se conoce actualmente, que es objetiva, pues si ha habido, en base a los informes y en base a esa expulsión de los mayores a la vía pública, hay una mayor ocupación de la vía pública, pues que podamos revisar y pues pasar de 2 metros a 3 metros o a 4, a lo que fuera, con la advertencia que le he dicho, que cuanto más apretemos, al final terminan algunos haciendo lo que he comentado antes, que meten la oficina dentro y dejan de pagar automáticamente esa tasa. Yo, si es en ese ámbito de estudio, no tengo ningún problema para que volvamos a consultar si existe más al respecto. Y yo, respecto al tema de hablar con las entidades financieras, le invito a que lo circunscribamos al tercer punto. Es decir, cuando se ha hablado, representantes de las entidades financieras que operan en nuestro municipio, estamos hablando de que en ese foro del Consejo del Mayor se invite a las entidades financieras para que estemos, tanto técnicos como mayores, representados y hablando en plata, ¿no?, de estas cuestiones. Yo creo que está recogido en el espíritu del tercer punto. ¿Cómo ve usted lo que le comento? Bien, ahora habría que ver cómo se redacta, vale, cómo queda la redacción. Pues vamos al primer punto. Sí. El primer punto sería: el equipo de gobierno se compromete a modificar, a estudiar una posible modificación de la ordenanza fiscal relativa a la tasa por ocupación
de terrenos de uso o dominio público por cajeros automáticos, puede ser en caso, ¿no? Sí. En el caso de que se haya visto modificado. En el caso en el caso de que se haya aumentado la ocupación de la vía pública por el uso de estos servicios. Lo que vengo a decir es si hay más como uso, consecuencia de la no prestación de servicios financieros de forma presencial. También. No sé si... Al secretario le estamos dando también la obligación de redactar y le agradecemos el apoyo. Exactamente. ¿Y el 3? Y el 3 sería todo igual. Bueno, el secretario incluso me ha sugerido algo y yo se lo voy a recoger. El primero que daría, el equipo de gobierno se compromete a estudiar una posible modificación de la ordenanza fiscal relativa a la tasa de ocupación por ocupación de terrenos de uso o dominio público por cajeros automáticos como consecuencia de la no prestación de los servicios presenciales. Ese sería el primero. El segundo, el equipo de gobierno, conjuntamente con las organizaciones de consumidores y usuarios, elaborará con la máxima celeridad posible un informe sobre el funcionamiento y la prestación de servicios financieros. Hasta el final continuaría igual. El tercer punto, el equipo de gobierno se compromete a trasladar a las entidades financieras, con la participación del Consejo de las Personas Mayores, el abordaje de la exclusión financiera, para que sean las personas mayores quienes propongan la forma más adecuada de tratar este asunto con aquellos agentes que determinen. Y el punto cuarto, tal cual. Procede la votación con las enmiendas aceptadas de esta moción. Unanimidad. Muchas gracias al público presente y, bueno, se ha sacado una moción por unanimidad de todos. Procede ahora sí, volvemos al punto del Grupo Municipal Socialista, punto número 3, relativa a la publicación de las bolsas de empleo del Ayuntamiento de Málaga. Adelante. Bueno, las bolsas de empleo son aquellas listas que se configuran con la finalidad de servir de reserva para la contratación temporal y por necesidades del servicio para ocupar plazas que se quedan vacantes. Y se deben sustentar en la transparencia del proceso basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Las bolsas de trabajo existentes en el Ayuntamiento de Málaga, de las distintas categorías, derivan de las convocatorias efectuadas por la corporación, incluidas en las ofertas de empleo público, que son tramitadas y forman parte de ellas los aspirantes que han superado algún o algunas de estas convocatorias. Hemos tenido conocimiento de que las bolsas de trabajo de este ayuntamiento no están publicadas, de manera que los integrantes no pueden consultarlas a no ser que se acerquen al ayuntamiento de manera presencial. Se ha dado el caso de personas de miembros de las bolsas que se han acercado a hacer una consulta y la persona que tenía que atenderlas por diferentes causas no se encontraba. Además, el sistema de consulta es cuanto menos rudimentario y hace años que no se actualizan. Algo incomprensible en el siglo XXI, cuando todo o casi todo está informatizado. Entendemos que un ayuntamiento como este debe avanzar en transparencia en este sentido y tener las diferentes bolsas publicadas en el portal del empleado, que es lo que pedimos en esta moción. El hecho de que las bolsas sean publicadas es doblemente beneficioso tanto para la Administración local, por lo que suponen transparencia, como he dicho anteriormente, como para las personas que forman parte de estas bolsas a poder tener información de primera mano, como es el orden que tienen las bolsas, posibilidades de contratación, etcétera. Un ayuntamiento como el de Málaga, con un presupuesto como el que tiene y en 2022, no puede tener un sistema de acceso y funcionamiento de bolsas como el que tiene, poco transparente y obsoleto. Por eso queremos animarles a poner en marcha lo antes posible los medios electrónicos necesarios para que se puedan realizar todos los procedimientos de acceso a las diferentes bolsas, como inscripción, méritos, listado único, baremos, contratación, seguimiento de las mismas.
así como la información personalizada en función de las necesidades de la persona consultante y los datos y la actualización de datos. Algo que se hace en otras administraciones públicas, por ejemplo, la Junta de Andalucía, hace muchos años. Sabemos que en el último acuerdo convenio que se ha firmado se da un plazo de 2 años para poner en marcha la informatización de las bolsas y es por lo que, mientras tanto, les pedimos la mayor publicidad y transparencia posible en la gestión de las bolsas de empleo temporal del Ayuntamiento, por lo que le proponemos que se ponga en marcha a la mayor brevedad posible la posibilidad de que los integrantes de las diferentes bolsas de trabajo puedan consultarlas en el portal interno del empleado de este Ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Señora Losada. Bueno, pues muy brevemente, nos parece una buena iniciativa encaminada a dar más transparencia de la Administración. Por lo tanto, pues me parece correcto que la posibilidad de que los integrantes de las distintas bolsas de trabajo pues, puedan consultarlas en el portal del empleado de este Ayuntamiento. Yo creo que es un elemento que asegura bueno, la justicia laboral, justifica también, genera tranquilidad a quien está en esa bolsa y le permite pues, también una cierta planificación a los aspirantes. En definitiva, que yo todo lo que sea transparencia, luz y taquígrafos en el acceso al empleo público voy a estar siempre de acuerdo, así que perfecto. Muchas gracias. Por el Grupo Adelante Málaga, señor Siguilián. Perdón, Unidas Podemos. Gracias. Voy a ser muy breve, creo que es de sentido común lo que se está planteando aquí, creo que estaremos todos de acuerdo en que cuanta máxima transparencia se pueda garantizar, que puedan tener acceso para consultar cómo está yendo el proceso, que pueda haber una página web, justamente el portal del empleado, donde se pueda llevar un seguimiento y una consulta sobre el tema, pues es lo lógico y lo sensato, por lo tanto vamos a apoyar claramente esta iniciativa. Muy bien. Bueno, señora Martín, creo que en este tema hay un diálogo con el delegado de personal y sabe perfectamente, en fin, de las cuestiones que de alguna manera se pueden ir mejorando y se van haciendo. Hombre, si algo podemos decir de forma clara es que todos los mecanismos que se puedan incorporar nuevos serán a mayor transparencia. No quiere decir que a día de hoy no se sea transparente. Se cumple con la norma, eso por supuesto, pero es que además hay organismos evaluadores de la transparencia y en este caso el Ayuntamiento de Málaga puede decir que no es en ningún caso acusado de falta o señalado de falta de transparencia. Pero bienvenida si son otras medidas que acordadas con el área de personal, que parece ser están acordadas, se pueden implementar en la línea de que sigamos siendo pues también los ayuntamientos pues administraciones referentes en materia de acceso al empleo público, en las condiciones de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Así que no hay problema por apoyar esta moción. ¿Quiere hacer uso de su segunda intervención? ¿O vamos por? Pues procede la votación de este punto. Unanimidad. Bueno, procede ahora el debate del último de los puntos, concretamente el punto número 5, que propone Unidas Podemos por Málaga, relativa al impuesto de la plusvalía. Tiene la palabra la señora Ramos. Buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras de corporación y a las personas que nos siguen en esta comisión a través de las redes. Nosotros con esta moción lo que pretendemos es que se cumplan los acuerdos de 2019 para la eliminación de la plusvalía mortis causa. Esto supondría un alivio para miles de personas en nuestra ciudad. Los impuestos, no me cansaré y no nos cansaremos de decirlo y de defenderlo desde Unidas Podemos, tienen que ser justos. Y los gobernantes, en este caso el equipo de gobierno, no pueden ni engañar ni gobernar en contra de la ciudadanía. Si ya es una desgracia la muerte de un familiar con el que convives, si ya es una desgracia,
aún se convierte en más terrible si encima lo que estás heredando es la casa en la que vives. Y los herederos y herederas pasan a tener que pagar al ayuntamiento un impuesto injusto y un impuesto que ustedes desde el año 2011 están diciendo que van a eliminar. Estamos en el año 2022. Fíjense cuánto tiempo, 11 años ya. Vamos a remontarnos, no vamos a seguir ya en la prehistoria, pero es que en la campaña electoral de 2019 el alcalde se comprometió a eliminar este impuesto injusto. Un impuesto que estamos hartos y hartas de decir que muchas familias han tenido que pedir un préstamo al banco para hacer frente al pago de este impuesto mortis causa. Además de la campaña de 2019, hubo otro acuerdo plenario, también en el 2019, donde ya el alcalde adquirió este compromiso. Ha habido más acuerdos plenarios. Vamos a recordar que ustedes se comprometieron a que durante un año antes del fallecimiento, las personas que hubiesen convivido, heredaban la vivienda, habría una bonificación del 12,5% y que en 8 años llegaría al tope de 95. Incluso en la sesión plenaria ordinaria del pasado enero se acordó modificar la ordenanza de la plusvalía para acabar de forma progresiva con el requisito de convivencia. Los impuestos tienen que ser justos, ya hemos dicho antes. Por tanto, instamos al área de Economía y Hacienda a la eliminación total y definitiva y con carácter inmediato del impuesto de plusvalía mortis causa, porque en este pleno pasado no se concretó ni los plazos, ni los tiempos, ni los porcentajes. Adelante. Por tanto, podemos afirmar con rotundidad que el Ayuntamiento de Málaga sigue sin haber dado cumplimiento a la eliminación definitiva de la plusvalía mortis causa. Por eso lo traemos de nuevo, aunque tenemos un pleno reciente. Pero, insistimos, no se concretó nada. Y cuando no se concreta nada, nada existe, porque estamos en la nada desde 2011. Muy bien. Señora Losada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro compromiso con nuestros ideales y con las personas que depositaron su confianza en Ciudadanos era la de terminar con la plusvalía por herencia. Y por coherencia, por convicción y por principios vamos a votar que sí a esta iniciativa. Nuestra posición en este asunto siempre ha sido la misma, ha sido sólida y ha sido constante. Abogamos por una política fiscal moderada, contenida, y nos vamos a encargar de que siga siendo así. Y por eso tenemos que explorar todas las vías para ser un ayuntamiento pionero en retirar al menos la plusvalía por herencia. No en adaptar la ley. Sabemos que es muy complicado. Soy consciente de que las entidades locales solo perciben un 14% de los recursos que se generan por impuestos. Soy consciente que, sin embargo, somos la primera administración a la que siempre tocan la puerta a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque somos la más cercana, evidentemente. Por lo tanto, hay que abordar una nueva financiación de las entidades locales. Pero esa nueva financiación de las entidades locales que nos corresponde a los políticos no puede perjudicar ni pueden verse perjudicados, vaya la redundancia, los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad abordar esa nueva financiación y es nuestra responsabilidad buscar los márgenes para diseñar los nuevos presupuestos y consignar partidas de inversión más realistas, que no tengan que pasar sistemáticamente de un ejercicio a otro. Tenemos que ser nosotros los que incidamos probablemente en aquellos ciudadanos incumplidores de las ordenanzas públicas. Tenemos que ser nosotros quienes le facilitemos una solución. En este asunto nos parece crucial porque la plusvalía es un impuesto injusto y confiscatorio y muy redundante, porque la gente que hereda una casa ya lleva acumuladas muchísimas dosis de esfuerzo y de dinero pagado con respecto a esa casa. Hay que dar este paso decisivo, que es el único que nos falta
para redondear una política fiscal moderada como la que practica este equipo de Gobierno. Y no solo política fiscal moderada, sino con una bajada consecutiva de la deuda desde 2012. Bueno, simplemente lo digo porque no me canso de elogiar también la bajada de la deuda, creo que es de recibo decirlo. Pero la plusvalía mortis causa, como digo, probablemente sea el impuesto más injusto que existe. Ya lo hicimos con el impuesto de sucesiones en Andalucía y tenemos que conseguir hacer lo propio aquí con el de la plusvalía. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Murillo, tiene la palabra. Bueno, pues buenos días otra vez. La posición sobre la plusvalía en nuestro grupo es sobradamente conocida. Llevamos debatiendo de este tema desde la anterior legislatura. La última moción que presentamos desde nuestro grupo fue hace unos días, en el pleno ordinario del mes de enero, una moción en la que aceptamos una enmienda del Grupo Popular para llevar a cabo la eliminación de la plusvalía mortis causa en la vivienda habitual. Nosotros somos un partido con aspiración real a gobernar y hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad para llegar a acuerdos. Quiero recordar aquí el acuerdo presupuestario del año pasado. Y en base a ese espíritu de buscar puntos de encuentro y de hacer una oposición constructiva, tengo que reconocer que el señor Conde y yo, pues a partir de la moción del mes de enero, que fue aprobada hace unos días, nos hemos sentado recientemente a hablar para intercambiar opiniones que permitan avanzar en buscar un acuerdo a la eliminación de la plusvalía mortis causa en la vivienda habitual en nuestra ciudad. Y espero que podamos seguir en esa línea. Sé que tendremos nuestros más y nuestros menos, pero bueno, tendremos que seguir trabajando en esa línea. Nuestra opinión sobre la plusvalía, como he dicho, la conocen, los impuestos son necesarios, pero tienen que ser justos y por eso siempre también hemos defendido justamente que haya progresividad impositiva, que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se puede permitir que en esta ciudad haya familias que se hayan tenido que endeudar para heredar la casa de sus padres. Por tanto, como digo, nosotros siempre hemos hablado de eliminar la plusvalía mortis causa de la vivienda habitual y nunca de eliminar la plusvalía de las operaciones de compraventa, la plusvalía intervivo, que en muchas ocasiones responden a operaciones de carácter especulativo, que en muchas ocasiones las pagan grandes empresas inmobiliarias o fondos buitres. Yo creo que esta moción busca ahondar en dar cumplimiento al acuerdo plenario del mes de enero. Y a mí me gustaría que se reconociese de alguna forma, bueno, pues que nosotros hemos tenido esas reuniones, ahora también tendremos la posibilidad de escuchar al equipo de gobierno, y que sí que nosotros queremos acabar con la plusvalía mortis causa en la vivienda habitual. Pues mire usted, señora Ramos, permítame que la mayor parte de mi intervención me dirija a usted y a su grupo, y especialmente a la facción de su grupo que se corresponde con Izquierda Unida, porque esperaba una moción del señor Isguilia y me ha dicho que al final la defendía usted y viene con un planteamiento. Yo tengo que decirle que estoy atónito. Me parece un total absoluto contrasentido a la forma de pensar de su grupo, no sé si la de usted, a la irresponsabilidad o la falta de seriedad, mejor dicho, de plantear una moción que se resume en 3 párrafos y un acuerdo de una línea. Le voy a leer literalmente lo que está proponiendo en su acuerdo: instar al área de Economía y Hacienda a la eliminación total, definitiva y con carácter inmediato del impuesto de plusvalía mortis causa. Señora Ramos, ¿dónde se ha dejado usted la justicia? Ruego silencio, señor del Río. ¿Dónde se ha dejado usted, señora Ramos, la justicia social? ¿Dónde se ha dejado usted la redistribución de la riqueza? ¿Dónde se ha dejado usted la progresividad de los impuestos? ¿Dónde se ha dejado usted términos como bonificación, vivienda habitual? ¿Dónde se lo ha dejado? Le recuerdo, usted votó a favor de una moción de hace escasamente unos días donde todos nos encomendamos a la necesidad de ir excluyendo la plusvalía mortis causa a la vivienda habitual de forma progresiva, suavizando los requisitos de convivencia, como hay en otros muchos ayuntamientos. Y introducimos de forma intencionada
el término progresividad, porque creo que responde al espíritu de un impuesto que, además, tengo que recordarle que después del IBI es la segunda fuente de financiación de todos los ayuntamientos de España. No voy a explicar otra vez la situación sobrevenida de la bajada de un 36% con la nueva ley, tanto intervivos como mortis causa, que suponen 19 millones de euros menos en las arcas públicas. No voy a decirle las consecuencias a nivel económico de la pandemia, que todavía seguimos padeciendo. Yo simplemente aludo a la responsabilidad de la sigla que usted representa. Entiendo que con su moción usted está pidiendo la eliminación total para grandes, para chicos, para ricos, para pobres, para grandes casas y para pequeñas casas. No lo entiendo. O sea, ¿dónde se ha dejado usted la justicia social? Usted que tanto alude. Es más, en su intervención habla y me deja atónito cuando afirma si es que los que están pagando incluso personas por la vivienda en las que se vive. Y yo le tengo que desmentir categóricamente esa afirmación. Que usted tuviera un hecho personal y directo previo a una modificación que hubo posteriormente de este impuesto, atendiendo a la voluntad de toda la corporación municipal de bonificar los casos de plusvalía mortis causa hasta en un 95%, en el caso de convivencia, eso llegó en un año determinado porque todos así lo quisimos. Y esa bonificación existe a día de hoy. Si una persona hereda una vivienda en la que está viviendo, evidentemente hay toda una categoría de bonificaciones fiscales hasta del 95%. Eso es eliminar prácticamente de forma total, porque no se puede llegar por ley al 100%, el pago de ese impuesto. No entiendo que usted haga esas afirmaciones. Por eso le pedía, de alguna manera, un ámbito de gestión, le decía cuando entrábamos en el Pleno, un ámbito de diálogo. He podido mantener desde el Pleno último, que fue recientemente, en base a lo que se acordó por todos, reuniones tanto con el equipo económico y técnico de Gestrisán, como el equipo jurídico que me tiene que dar las capacidades para seguir abordando en una negociación, pero es que ya he iniciado los contactos, como me comprometí en el debate, con los grupos municipales, tanto Grupo Municipal Ciudadano como el Grupo Municipal Socialista. Y tendremos alguna que otra reunión más de vuelta. No me ha dado tiempo, ustedes son el tercer grupo, el número, de poder invitarles todavía a que nos veamos y ustedes esto que dicen en una sola línea lo concreten mucho más, porque entiendo que su espíritu está en el que no vayamos a todos, a ricos, pobres, viviendas grandes, viviendas pequeñas, sino que vayamos a los casos de vivienda habitual, con elementos de progresividad fiscal, como son las normas y como son en el Estado del Derecho, pues la necesidad de alguna manera de atender también las cuestiones que se financian con este impuesto. Por lo tanto, espero, y en mi ánimo está el proponerle una enmienda, si usted tiene a bien a tenerla en cuenta. La enmienda que yo le propongo, en base a lo que le he dicho, es instar al área de Economía y Hacienda a continuar con la ronda de reuniones iniciadas ya con los distintos grupos políticos para dar cumplimiento al acuerdo del pasado Pleno. El pasado Pleno dice lo que dice. Es más, me comprometo a verme con ustedes en no más de un plazo de una semana, pero créanme que hay que intercalar todas estas cuestiones para poder seguir desarrollando estas reuniones. Estas reuniones son fructíferas, son propositivas, en las que queremos que se establezcan cuáles son los requisitos y cuáles son las contrapartidas, porque evidentemente ante una disminución de ingresos hay que buscar luego una contrapartida económica. Yo espero que de mis palabras desprenda el ánimo de que podamos reunirnos y podamos avanzar con esta enmienda que le propongo, la enmienda que hemos podido que da cumplimiento a día de hoy a lo que aprobamos no hace mucho en el Pleno, porque no hemos tomado muy en serio esta cuestión y los hechos y los datos que le he comentado son objetivos y comprobables con el resto de compañeros de esta comisión. Señora Ramos, tiene usted la palabra. Señor Conde, bienvenido al Partido Comunista. No voy a hacer uso de mi segundo turno de palabra, solamente para decir eso, y pido que se pase a votación directamente. Esta proposición no aceptamos la enmienda y pido que se pase a votación, por favor. Tengo además prisa porque tengo una cita médica. Gracias.
Bueno, permítame que en el orden de las intervenciones yo no hurte el debate de nadie. ¿Hay más intervenciones, señora Losada? Sí. Solamente para decir, y voy a ser yo también muy breve, que en esta postura, la postura del Grupo de Izquierda Unida está perfectamente clara la postura, lo comprendo, al concejal de Economía, que no sabe de dónde sacar 11 millones para cubrir este agujero. Yo aquí a quien no entiendo es al Grupo Socialista. Y yo creo que precisamente esta moción por la que la han traído es porque no entendimos ninguno la postura del Grupo Socialista en el anterior pleno, en el que parecía que quería quitar la plusvalía, pero después dejó abierta la posibilidad a unos plazos indeterminados y a una progresividad indeterminada. Muchas gracias. Adelante, señora Murillo. Bueno, como he dicho antes, nosotros somos un partido con aspiración real a gobernar y eso también lo practicamos en la oposición. Nosotros presentamos una moción, entre otras muchas que hemos presentado con el tema de la plusvalía, que conseguimos sacar un acuerdo y a partir de ahí he reconocido que nos hemos sentado a hablar. Ese reconocimiento de sentarnos a hablar es lo que a mí me gustaría reflejar hoy aquí. Nuestra posición siempre ha estado muy clara. Las personas de esta ciudad no pueden pagar la plusvalía, no pueden endeudarse para poder heredar la vivienda de sus padres. Eso lo hemos dicho muchas veces, esa frase la hemos repetido cientos de veces y esa es nuestra posición. Eliminar la plusvalía mortis causa en la vivienda habitual. Y a partir de ahí nos sentamos a hablar. Por eso me parece que es de justicia que si hace unos días presentamos una moción y nos hemos sentado ya a hablar, reconocer eso. ¿Voy a terminar? Reconocer eso hoy aquí en esta comisión, más que nada porque creo que tenemos que ser coherentes y prudentes. Y como somos un partido que aspiramos a gobernar, creo que tenemos que actuar de esta manera. Por eso nuestra posición va a ser de abstención. Nos hubiese gustado que se aceptase la enmienda donde se reconociese que ha existido ya estas reuniones, porque aquí estoy yo diciendo que esas reuniones han existido y que estamos en la búsqueda de una solución para lo que consideramos un problema en esta ciudad. Muchas gracias. Yo confío, señora Ramos, señora Losada, que cuando ustedes votan a favor de un acuerdo será porque se creen lo que están votando. Lo que votaron ustedes la otra vez fue que se puedan producir este tipo de cuestiones, de reuniones donde ustedes propongan y además de proponer lo que quieren, que propongan de dónde se sacan. Porque, insisto, son 30 millones de euros los que no vamos a tener si se llevara al extremo esta situación en los próximos presupuestos. Pero como se están sucediendo esas reuniones y se van a mantener, porque va a haber varias rondas de estas reuniones, yo invitaré también al Grupo Adelante Málaga, evidentemente, Unidas Podemos por Málaga, evidentemente que lo invitaré para que hagan y formulen sus propuestas y la contrapartida a esas propuestas, señora Ramos. Insisto, aquí lo único que ha cambiado de ideología es usted, que es la que está planteando a cascoporro eliminar de forma inmediata y definitiva y total el impuesto de plusvalía mortis causa. A todo el mundo, tenga la capacidad que tenga, sea la casa que sea, evidentemente usted lo que pide es la eliminación total, posturas totalmente liberales, viniendo de usted, es algo que me sorprende. Debates he tenido con su compañero señor Zorrilla y creo que hemos llegado a entender dónde están los límites en esa negociación. Más allá de ideología, yo creo que es la responsabilidad del Gobierno y de la oposición de hacer viables estas cuestiones y saber que la progresividad fiscal es un elemento que está en todos los ayuntamientos y en todos los impuestos, incluidos en los sitios donde ustedes gobiernan, les recuerdo. Pero no obstante, evidentemente yo no puedo estar en absoluto de acuerdo con la eliminación total, de otras cosas porque es ilegal este punto, no se puede eliminar totalmente el impuesto, solo se podría bonificar hasta un 95%. O sea, este acuerdo es ilegal si se toma, pero en cualquier caso, el ánimo, el que recogimos en el anterior pleno y que vuelvo a repetir, el de diálogo con el resto de grupos para que propongan y sugieran, que con ligereza se proponen cosas, pero el rigor de los números es el que debe luego que constatarse por escrito para que quede claro cuáles son las contrapartidas de la eliminación de esa capacidad económica y de los servicios que financian.
Procede ahora la votación si no acepta la enmienda, procede ahora la votación del acuerdo tal cual está planteado. Tres votos a favor, 7 votos en contra y 5 abstenciones. Y ahora sí, si no hay ruegos y preguntas, procede a levantar la sesión. Muchas gracias a todos.